Hola, muy buen día. Soy el doctor Miguel Enrique Pérez García y el día de hoy vamos a estar hablando de lumbalgias. Primero que nada, definamos una lumbalgia. Es un dolor o un malestar en la zona lumbar, encontrado debajo del margen costal número 12 y por arriba del límite superior de la región glútea, con irradiación o no hacia uno o ambos miembros pélvicos, con compromiso de estructuras osteomusculares y ligamentarias, el cual genera una limitación funcional y ausentismo laboral. El dolor lumbar va a constituir uno de los problemas de salud más frecuentes en adultos, reportando una prevalencia a lo largo de la vida alrededor de un 80%, siendo una de las condiciones dolorosas más comunes. Como mencionábamos, es de alta prevalencia, alto impacto, alta magnitud y una repercusión socioeconómica importante. Va a generar una limitación física en personas mayores de 45 años. Y también es importante mencionar que las enfermedades musculoesqueléticas son uno de los principales problemas de salud en los países occidentales, representando el 40% aproximadamente de todas las enfermedades crónicas. Y dentro de estas, el dolor lumbar es la causa más común de años de vida ajustados por discapacidad en el mundo, hablando mundialmente de un 11%. Otras definiciones importantes para poder hablar de lumbalgia es la ciática o la ciatalgia, la cual es un dolor irradiado hacia la parte posterior de la pierna en la distribución del trayecto del nervio ciático, que esto nos va a sugerir un compromiso mecánico o inflamatorio. Igualmente, la higiene de columna es la información, orientación y educación del paciente sobre la adecuada realización de las actividades de la vida diaria, y corresponde a diferentes consejos sobre corrección postural, manejo de cargas y actividades de la vida diaria a la biomecánica de la columna vertebral. Esto con la finalidad de evitar lesiones o compromiso neurológico. La lumbalgia aguda inespecífica es conocida como un dolor común. Dentro de sus características es que se presenta entre los 20 y 55 años, con un dolor en la región lumbosacra, glúteos y muslos. El dolor es de características mecánicas y la persona afectada se encuentra con un buen estado general. Y la lumbalgia recurrente son episodios previos de dolor lumbar en una localización similar, con periodos libres de síntomas de 3 meses. En cuanto a los factores de riesgo para poder generar una lumbalgia, tenemos 4 principales. Dentro de esos, pues otra subdivisión. El sobrepeso y la obesidad claramente nos van a dar un incremento en el índice de masa corporal y se recomienda en este caso la reducción de peso e intervención con un equipo transdisciplinario. El sedentarismo va a estar asociado a posiciones viciosas. Es por eso que existe una relación positiva entre el ejercicio aeróbico de bajo y moderado impacto y la disminución de la lumbalgia, pues ya no adquirimos posiciones viciosas y por eso se recomienda realizar ejercicios de bajo impacto para disminuir este riesgo de lumbalgia. Igualmente, determinadas actividades físicas laborales van a condicionar vibraciones corporales, carga de objetos pesados y una flexión o torsión del tronco repetitiva, condicionando de esa manera la lumbalgia. Y finalmente, alteraciones psicosociales, en las cuales encontramos pacientes con depresión, insomnio, aumento de agresividad, desobediencia, violencia, fatiga, estrés laboral e hiperactividad. Es por eso que tenemos que hacer una evaluación multidisciplinaria para integrar un diagnóstico adecuado de lumbalgia. Continuando con factores de riesgo para una lumbalgia, en este caso crónica, vamos a hablar de 3 principales: factores clínicos, dolor recurrente y factores comórbidos. Dentro de los factores clínicos, que el paciente haya tenido episodios previos de lumbalgia, alguna historia psiquiátrica, consumo de alcohol, tabaco o drogas. Dentro del dolor recurrente, cuando hay periodos de dolor severo, cuando el paciente presenta umbral alto del dolor y cuando hay una historia de incapacidad laboral frecuente. En este caso, si es necesario, bueno, más adelante vamos a platicar un poquito de los criterios de referencia, pero hablando de eso, de hacer una referencia a medicina del trabajo por la incapacidad laboral. Dentro de los factores comórbidos, claramente la historia de depresión familiar que habíamos platicado un poquito antes,
historia de divorcios, de múltiples parejas en la familia, el estatus socioeconómico bajo y la disfunción familiar, puesto que comentábamos igualmente en la anterior diapositiva que todo va a estar englobado en un entorno biopsicosocial. Hablando de un dolor lumbar de origen inflamatorio, este tipo de padecimiento se presenta en personas menores de 45 años, que el dolor va a mejorar con el movimiento, va a haber una rigidez con una duración mayor de 3 meses, va a haber una historia de entesitis con una mono u oligoartritis, una uveitis anterior aguda y va a presentarse una historia familiar de espondiloartropatías. En este tipo de pacientes tenemos que pensar 100% en una lumbalgia inflamatoria. ¿Cuáles son las características del dolor según el tipo de dolor que se presente? En un dolor inflamatorio vamos a encontrar que se presenta en pacientes menores de 40 años con un inicio insidioso, duración mayor de 3 meses y una rigidez diurna mayor a 60 minutos. El dolor nocturno va a ser frecuente y el efecto del dolor va a mejorar con el ejercicio. Se va a presentar igualmente una hipersensibilidad frecuentemente en la zona sacroiliaca, pérdida de movilidad en todos los planos, hablando en la región lumbar, hablamos de flexión, extensión, abducción y aducción de los miembros pélvicos. Igualmente se va a presentar una expansión torácica con frecuencia disminuida y rara vez se va a presentar un déficit neurológico. Hablando del dolor mecánico, se puede presentar a cualquier edad, aunque es más frecuente en pacientes pequeños, y en adolescentes. Va a ser de inicio agudo con una duración menor de 4 semanas. La rigidez diurna va a ser menor de 30 minutos. No van a presentar dolor nocturno. Va a empeorar el dolor con el ejercicio. No va a haber hipersensibilidad sacroiliaca. La movilidad de la espalda va a estar anormal. No va a haber afectación a nivel torácico, pero probablemente pueda presentarse un déficit neurológico. Pasando de lleno al tema, ¿cómo vamos a hacer nosotros un diagnóstico de una lumbalgia? Como en cada padecimiento es importante realizar una historia clínica con una exploración física orientada. Posteriormente vamos a clasificar el dolor, si es un dolor bajo de espalda inespecífico, un dolor lumbar potencialmente asociado a una radiculopatía o un dolor lumbar asociado con alguna enfermedad sistémica específica. Vamos a saber qué tipo de dolor es, si es punzante, quemante, hiriente, la severidad y el tiempo de evolución, si es agudo es menos de 6 semanas, subagudo entre 6 y 12 semanas y crónico mayor de 12 semanas, si este dolor genera limitación funcional, si hay algún factor de riesgo laboral o un exacerbante para este dolor, si hay signos de alarma, los cuales los vamos a comentar en la siguiente diapositiva, y si hay compromiso neurológico. Aquí también es importante mencionar que el 95% de los casos de lumbalgia aguda, es decir, menos de 6 semanas, constituyen causas inespecíficas. Sí es importante también realizar una exploración física visual de la zona afectada, esto con la finalidad de investigar lesiones cutáneas sugestivas de algún tipo de herpes o algunas otras enfermedades dermatológicas. Y claramente durante la exploración física debemos evaluar los arcos de movimiento de la columna, principalmente en aquellos pacientes con sospecha de alguna enfermedad reumática inflamatoria. Retomando los signos de alarma, vamos a hablar específicamente de 6 situaciones: cáncer, infección, fracturas, aneurisma de aorta, artropatías inflamatorias y síndrome de cauda equina o compresión radicular grave. Dentro del cáncer tenemos que investigar bien si el paciente tiene un antecedente de cáncer familiar, si es mayor de 50 años, si ha tenido una pérdida inexplicable de peso y si claramente la consulta actual es por el mismo motivo del mes anterior y si el dolor es más de un mes de evolución. En la infección hay que valorar si hay una fiebre por más de 48 horas y si hay presencia de factor de riesgo para infección, los cuales pues hablaríamos de una inmunosupresión, una infección cutánea, infección del tracto urinario o una sonda urinaria. En el caso de una infección vertebral,
El antecedente de uso de drogas por vía parenteral, retomando infección urinaria, infección de la piel, tienen una sensibilidad aproximadamente del 40%, con una especificidad un tanto desconocida para el diagnóstico de una infección vertebral, pero la fiebre va a tener una especificidad del 98% y una sensibilidad del 50% para el diagnóstico de infección vertebral, lo cual, hablando en esta diapositiva en específico, es un signo de alarma para poder derivar a segundo nivel o hasta tercer nivel. En las fracturas, cuando se produce algún traumatismo grave, es forzosamente signo de alarma para derivar. Y si hay un traumatismo menor en mayores de 50 años, perdón, si hay osteoporosis o toma de corticoides. En el aneurisma de aorta vamos a encontrar que el dolor no está influido por movimientos, posturas o esfuerzos. Hay existencia de factores de riesgo cardiovascular y antecedente de una enfermedad vascular. Los datos clínicos asociados con una lumbalgia debido a un aneurisma de aorta va a ser pacientes mayores de 60 años con aterosclerosis, una masa abdominal pulsátil y dolor en reposo o de predominio nocturno. Dentro de los signos de alarma de artropatías inflamatorias, el paciente debe de tener una edad inferior a 40 años, el dolor no va a mejorar con el reposo y va a haber una disminución de la movilidad lateral. Y en el síndrome de Caudequina o compresión radicular grave va a haber una retención de orina, una anestesia en silla de montar y un déficit motor progresivo, los cuales, recordemos, todo esto son signos de alarma para poder derivar al paciente a segundo o hasta tercer nivel. Dentro del diagnóstico tenemos que realizar una exploración neurológica completa, identificar si hay alguna paresia, que esto nos va a dar una especificidad del 93% a una compresión radicular, y tenemos que realizar la prueba de la CEG, la cual tiene una sensibilidad del 91% y especificidad del 26% para un compromiso radicular. En pacientes con dolor lumbar irradiado o presencia de síntomas neurológicos, es adecuado realizar la exploración neurológica que incluya esta prueba de la CEG, así como evaluar la sensibilidad, fuerza muscular, tono y reflejos. Dentro de la presencia de las paresias va a aportar una alta especificidad, como ya comentamos, del 93% al diagnóstico de compresión radicular. Sin embargo, es importante aclarar que la mayoría de los pacientes presentan daño únicamente a las fibras sensoriales, es decir, dolor e hipoestesia en un dermatoma definido, por lo que no van a desarrollar un déficit muscular. Dentro de la exploración neurológica es importante tomar en cuenta y aprender a explorar los dermatomas. En la región lumbar claramente hablamos de L1, L2, 3, 4, 5, S1, S2 e incluso T11 y T12 nos pueden dar indicios de alguna lumbalgia. Es importante también valorar la fuerza muscular, tono y reflejos y basarnos en la escala de Daniels para esta fuerza, ¿no? Recordemos un poquito la escala de Daniels. 0 es ausencia de contracción, 1 contracción sin movimientos, 2 movimiento que no vence la gravedad, 3 movimiento completo que vence la gravedad, 4 movimiento con resistencia parcial y 5 movimiento con resistencia máxima. Vamos a también valorar bien y a explorar bien pie, tobillo, rodilla y cadera, en los cuales vamos a ver un músculo o varios músculos afectados con diferentes niveles espinales y reflejos afectados. En el pie vamos a ver una afección del flexor plantar con un nivel espinal en S1, con el reflejo aquileo alterado, y el flexor dorsal con el nivel espinal L5 y el reflejo pedio alterado. En el tobillo, el flexor plantar lo encontramos en el nivel espinal S1A con el reflejo de Babinski y el flexor dorsal en el nivel espinal L4, L5. Aquí tenemos que realizar la prueba para neurona motora superior. En la rodilla vamos a ver la afección del músculo extensor en L3, L4 con el reflejo patelar alterado y el músculo flexor en el nivel L5S1 con afección del reflejo isquiotibial. Y en la cadera vamos a ver la afección del músculo flexor
afectado con nivel espinal en L2, L3, el aductor en L5S1, el rotador interno en L5 y S1A y el aductor en el nivel espinal L3 y L4. Igualmente valorar si hay paresia, plejía, disparesia, diplejía, hemiplegia, parestesias, paraplegia, tetraplegia o tetraparesia. Retomando un poquito la maniobra de la SEG, se va a realizar con el paciente en decúbito dorsal y se le va a pedir que flexione la cadera de la extremidad afectada con la rodilla en extensión de manera progresiva y lenta. Va a ser positivo en caso de que el dolor agudo se irradie hacia la pierna con la flexión de la cadera o la pelvis entre los 30 y los 60 grados aproximadamente. En este caso, como ya habíamos comentado, nos da una sensibilidad del 93% para un diagnóstico de una radiculopatía o una lumbalgia importante. La realización de radiografías de columna lumbar en pacientes con dolor lumbar inespecífico de más de 6 semanas de duración, sin algún signo de alarma, no va a disminuir el dolor ni la incapacidad a largo plazo, aunque el paciente siempre solicita que se le realicen estas pruebas simplemente para satisfacción propia del paciente. Generalmente, las radiografías de columna lumbar anteroposterior y lateral no son útiles en la lumbalgia aguda, aunque pueden ser consideradas en pacientes con fiebre de más de 38 grados, recordemos que es signo de alarma, osteoporosis, enfermedad sistémica, déficit sensitivo o motor, uso crónico de esteroides, inmunosupresión, sospecha de alguna espondilitis anquilosante, algún accidente o trauma, si es un paciente mayor de 50 años, y si hay una ausencia de respuesta al tratamiento habitual por más de 46 semanas. La radiografía va a tener una indicación en el paciente con lumbalgia y sospecha de patología grave como cáncer o infección. Obviamente esto cuando la anamnesis y la exploración física se identifiquen signos de alarma. Aún así, en la radiografía es muy importante, en caso de solicitarla, identificar escoliosis, alteración en las curvaturas de la columna, que en este caso sería de la lordosis lumbar, la forma de las vértebras, para identificar fracturas o para identificar si hay alguna listesis, identificar bien el cierre o la apertura de los espacios intervertebrales, si hay una disminución del foramen oval, si hay presencia de osteofitos y si hay diferencia en la altura de las crestas ilíacas o alteración en tejidos blandos. Todo esto puede ser por origen degenerativo o bien por una causa específica como un trauma o alguna alteración más a fondo. ¿Qué pasa con los laboratorios y gabinete? Sinceramente se utilizan única y exclusivamente cuando hay déficit neurológico severo o progresivo, ante la sospecha de alguna enfermedad específica y generalmente se solicita una biometría hemática completa y una velocidad de sedimentación globular. En el caso del gabinete, en la resonancia magnética e incluso en la tomografía, pero bueno, vamos a hablar de la resonancia, va a haber presencia de hallazgos anormales en un 28 a 36%. Y esto nos puede dar una sospecha de infección o de neoplasia. ¿Cuándo vamos a solicitar verdaderamente una resonancia magnética o una tomografía? En aquellos pacientes que tengan una lumbalgia persistente, que presenten signos o síntomas de radiculopatía o de estenosis espinal, aquellos que son candidatos potenciales a intervenciones invasivas como una cirugía o alguna inyección epidural con esteroides para minorar el dolor, aunque no son recomendadas, y no se deben de solicitar en casos de una lumbalgia inespecífica. Es por eso que es vital hacer una exploración neurológica completa para evitar gastos innecesarios con los pacientes. Al tener la resonancia o la tomografía nos va a servir para reevaluar los datos clínicos, los factores ocupacionales, si hubo o no apego a tratamiento, igualmente una búsqueda intencionada de signos de alarma
y evaluar la utilidad de estudios de imagen ante una lumbalgia sin respuesta al tratamiento después de 46 semanas de evolución. Igualmente, como en todo padecimiento, importante hacer un diagnóstico diferencial para poder iniciar un tratamiento específico. Vamos a encontrar causas sistémicas, causas locales y, bueno, un dolor bajo que sea irradiado. Dentro de las causas sistémicas, habíamos platicado un poquito de aneurisma aórtico, arteriosclerosis aórtica, pielonefritis, litiasis renal, tumores, endocarditis bacteriana subaguda, desórdenes metabólicos, espondiloartropatía seronegativa, espondilitis anquilosante, síndrome de Reiter, artritis con colitis ulcerativa, algún otro tipo de artritis, enfermedades de colágeno, el síndrome de Marfan, les dan una miopat y una radiculopatía inflamatoria. En el dolor agudo axial bajo, las causas locales puede ser un tumor, una infección discal, abscesos epidurales, fracturas de columna, osteoporosis con o sin fractura, espondilolistesis, ya sea congénita, degenerativa o traumática, alguna ileitis, una artritis, un síndrome facetario y una artritis, síndrome de una cirugía fallida. Y en el dolor bajo irradiado, las causas generalmente es una hernia discal, un conducto lumbar estrecho, una aracnoiditis, patología local con dolor irradiado, osteoartrosis de cadera, una irradiación cíclica, endometriosis, masas intrapélvicas. Por eso es muy importante hacer bien el interrogatorio y bien la exploración neurológica, pues muchas veces llegamos a mandar tratamiento sin necesidad de hacerlo. Dentro del tratamiento es inicialmente importante considerar la edad, comorbilidades, dieta, los medicamentos que tome el paciente, la función cardiovascular y renal y si necesita o no un protector de mucosa gástrica. En el dolor agudo y subagudo indicaremos paracetamol cuya eficacia es similar a los AINES. En una lumbalgia crónica vamos a igualmente recetar el paracetamol por menor incidencia de los efectos adversos, aunque no se recomienda el uso de paracetamol de manera rutinaria en adultos con dolor lumbar inespecífico, agudo, subagudo o crónico. Cuando el paracetamol ya no es suficiente, podemos utilizar un AINE, si no hay contraindicación y no más de 4 semanas, debido a las complicaciones gastrointestinales como la enfermedad ácido péptica, hemorragia y perforación. Tenemos que utilizar inicialmente el ibuprofeno, que es el que tiene menor riesgo de complicaciones gastrointestinales, pero si lo mandamos a dosis mayores de 1800 miligramos día, va a perder ese efecto de riesgo de complicaciones. Existe evidencia insuficiente de que los AINES son más efectivos cuando se comparan con los relajantes musculares y antidepresivos, y es importante también tomar en cuenta que la toma de decisiones respecto a qué tipo de AINES vamos a prescribir debe basarse en el perfil de seguridad de cada individuo. En pacientes con riesgo gastrointestinal debemos optar mejor por un AINE inhibidor selectivo de la COX-2 sobre el uso de los AINES tradicionales, debido a que tienen menor incidencia de efectos secundarios. Sin embargo, dentro de los pacientes con riesgo cardiovascular, son preferibles los AINES tradicionales. ¿Qué sucede con los opiáceos menores? Como sabemos, tiene diferentes efectos adversos como náuseas, mareos, somnolencia y cefaleas. No han mostrado una eficacia para disminuir el dolor o mejorar la capacidad funcional ni la calidad de vida. Sin embargo, si lo combinamos con paracetamol, va a proporcionar un alivio del dolor en un periodo no mayor de 10 días. Hablando de los relajantes musculares no benzodiazepínicos, no son más eficaces que los AINES y solamente se pueden utilizar de 3 a 7 días y no más de 14 en periodos ya más crónicos en caso de dolor lumbar persistente. En pacientes con dolor lumbar inespecífico que no responden al uso de AINES
o que presentan alto riesgo de efectos secundarios gastrointestinales, renales o cardiovasculares, el uso de opioides débiles como el tramadol va a representar una opción de segunda línea. Sin embargo, es importante que nosotros como clínicos consideremos los riesgos asociados a los diferentes grupos de edad por los posibles efectos secundarios. No se recomienda el uso de opioides fuertes como la morfina, oximorfona, hidromorfona y el tapentadol de manera rutinaria, y se sugiere no utilizarlos para el tratamiento del dolor lumbar crónico inespecífico debido al mayor riesgo de efectos secundarios y posibles efectos adversos, que en este caso, bueno, ya incluiríamos el estreñimiento, los vómitos, somnolencia y la boca seca. Y en un dolor lumbar persistente, en donde ya hayamos manejado paracetamol y AINE, podemos incluir un relajante muscular no benzodiazepínico, retomando no más de 14 días. Otra parte importante del tratamiento para una lumbalgia están los antidepresivos tricíclicos y heterocíclicos, a dosis antidepresivas, los cuales van a tener una discreta mejoría del dolor, pero no los inhibidores de la recaptura de serotonina, los cuales no tienen evidencia de disminución del dolor. Sin embargo, no se recomienda la indicación de antidepresivos en el manejo de la lumbalgia aguda de manera crónica. Únicamente se van a indicar cuando el paciente tenga ya la evaluación biopsicosocial y tenga algún compromiso psiquiátrico para poder iniciarle antidepresivos. Dentro de los antidepresivos noradrenérgicos y noradrenérgicos serotoninérgicos, sí van a presentar un alivio del dolor de los pacientes con lumbalgia crónica, pero no son 100% recomendados como fármacos de primera línea. La capsaicina se va a utilizar en un dolor lumbar crónico moderado severo, sin respuesta a tratamientos previos. Los esteroides sistémicos no tienen evidencia eficaz de eliminar el dolor, ni con las infiltraciones facetarias e interdiscales con esteroides. Y la vitamina B tampoco tiene evidencia para el tratamiento del dolor lumbar inespecífico. Dentro de los medicamentos que ya habíamos mencionado para el manejo de una lumbalgia, está el paracetamol, el diclofenaco, naproxeno, ibuprofeno, sulindaco, dextropropifeno, tramadol, diazepam, clonazepam, metocarbamol, amitriptilina y la imipramina. Sin embargo, recordemos, no se recomienda el uso de antidepresivos de manera indiscriminada, solamente cuando hay un claro componente psicoafectivo y siempre en conjunto con un experto en salud mental. Igualmente, se ha mencionado el uso de los gabapentinoides para el manejo de dolor. Sin embargo, tienen muchos efectos secundarios conocidos como mareo, fatiga, dificultades de memoria y alteraciones visuales, por lo que no se recomienda el uso de pregabalina o gabapentina en pacientes con dolor lumbar crónico inespecífico. En caso de que el paciente presente un componente radicular, se pueden utilizar para aminorar los síntomas. Dentro del tratamiento no farmacológico, es importante que nosotros informemos sobre la escasa utilidad de las radiografías y la importancia de mantener la actividad a pesar del dolor. Proporcionar adecuada información al paciente, proporcionarle educación acerca de los factores agravantes, la evolución y el tiempo estimado de mejoría, e informar de manera clara y precisa sobre el pronóstico de la enfermedad y la ausencia de una patología grave. El hecho de nosotros proporcionar información al paciente con una lumbalgia va a producir una mejoría más temprana, va a reducir el número de visitas al médico y va a mejorar el estado funcional. Igualmente, proporcionar la educación acerca de los factores agravantes, de evolución y el tiempo estimado de mejoría va a permitir que acelere la recuperación en pacientes con lumbalgia aguda y va a prevenir el desarrollo de una lumbalgia crónica. Otra parte importante del manejo no farmacológico para una lumbalgia es la rehabilitación
en la cual se recomienda que se realice un programa de ejercicio general con fortalecimientos y estiramientos o un programa de ejercicios de estabilización lumbar, el cual va a mejorar la función de los músculos, específicamente del tronco, durante aproximadamente 12 semanas. ¿Esto con qué finalidad? Disminuir o eliminar el dolor, procurar la incorporación pronta a las actividades de la vida diaria y laborales, prevenir el desacondicionamiento, prevenir la discapacidad, prevenir la tendencia a la cronicidad, evitar conductas incorrectas o innecesarias, acortar la incapacidad laboral y mejorar más rápido con un retorno gradual a las actividades de la vida diaria y laborales. Y muy importante mencionar al paciente que no permanezca en reposo por más de 2 o 3 días, ya que es inefectivo e incluso dañino. Entre más pronto se reintegra a sus actividades normales, va a ir mejorando la sintomatología. Otras de las tantas técnicas de la rehabilitación es el masaje y la termoterapia. El masaje aislado no va a ser más eficaz que otros tratamientos activos. Sin embargo, va a ayudar a disminuir el dolor y aumentar la capacidad funcional cuando se asocia a ejercicio y un autocuidado. Esto en personas de dolor subagudo. En una lumbalgia crónica no hay resultados consistentes cuando se comparan masajes y tratamientos activos. No se recomienda el masaje como terapia única. Se puede utilizar calor local para producir una disminución del dolor y de la incapacidad a corto plazo. El frío local no está recomendado y la crioterapia intermitente en la etapa intermedia de la lumbalgia aguda, que es de origen postraumático, puede ser de utilidad para lograr los cambios inflamatorios que nosotros buscamos. Igualmente es importante mencionar que el calor está contraindicado en caso de alteraciones sensitivas, escaras, alteraciones de la coagulación o procesos neoplásicos. Y súper importante mencionarle al paciente, no realizar tratamientos de acupuntura. Más adelante hablaremos de la punción seca, que es muy diferente y que debe ser realizada por especialistas, pero no realizar acupuntura. La rehabilitación en una lumbalgia crónica se tiene que utilizar un programa de ejercicios para disminuir el dolor y la discapacidad a los 3 meses. El ejercicio es tan eficaz como otros tratamientos conservadores en cuanto a disminuir el dolor y aumentar la capacidad funcional. Es por eso que tienen que incorporarse a sus actividades lo más pronto que se pueda. Y en los programas de fisioterapia, los programas deben de ser individualizados, con ejercicios de estiramiento y con ejercicios de fortalecimiento, ya que los propios ejercicios de estiramiento no son más eficaces que otro tipo de ejercicios. Pero si se realiza la combinación, nos puede resultar bastante benéfico para el paciente. ¿Cuáles son las recomendaciones de un médico rehabilitador o de un fisioterapeuta? Va a ser interrumpir cualquier actividad o ejercicio que cause aumento de los síntomas, realizar ejercicio aeróbico con mínimo esfuerzo lumbar, como caminar, la bicicleta o nadar, realizar ejercicios de fortalecimiento para músculos del tronco, terapia con ejercicio supervisada, realizar ejercicios de fortalecimiento de musculatura abdominal y lumbar, no utilizar fajas lumbares, pues no tienen evidencia para una eficacia y no van a evitar la aparición de dolor. Y en caso de que se utilice, que sea por periodos muy cortos, únicamente para realizar cierto tipo de actividades que pongan en riesgo la estabilidad lumbar. Y también comentar que va a estar asociada a una disminución de la fuerza de contracción concéntrica y excéntrica de los flexores y los extensores de la columna, exacerbando los síntomas en un paciente con lumbalgia. Dentro de los ejercicios de fortalecimiento para los músculos del tronco, debemos poner especial atención en los extensores de la columna con un incremento gradual, y esto logra el beneficio en el paciente con lumbalgia aguda. Existe un conflicto en cuanto a la evidencia acerca de la efectividad de los programas de ejercicio que manejan ejercicios de flexión del tronco, que son los ejercicios de Williams, comparado con aquellos que involucran los músculos extensores,
los cuales son los ejercicios de Mackenzie. Ahorita vamos a ver qué tipo de ejercicios son y generalmente los fisioterapeutas son los que determinan qué tipo de ejercicio es el que requiere el paciente. Retomemos un poco el modelo de ejercicios de estabilización lumbar, el cual va a tener como objetivo optimizar el funcionamiento del subsistema muscular y del control neural, ya que ambos van a trabajar juntos para la estabilidad y movilidad espinal, por lo que siempre se debe de incluir en un programa de ejercicio terapéutico. Se recomienda la intervención como método Mackenzie en pacientes con dolor lumbar inespecífico y solo deben prescribirse y supervisarse por los profesionales certificados. Puede utilizarse, como vemos en la diapositiva, diferentes técnicas con la finalidad de disminuir el dolor y mejorar la función como parte de un programa integral. Puede utilizarse la terapia acuática, acondicionamiento físico basados en los ejercicios de estabilización lumbar como el tai chi, yoga y pilates, el uso de TENS o corrientes interferenciales para disminuir la intensidad del dolor lumbar inespecífico, igualmente la utilización de compresas húmedo-calientes para el alivio del dolor lumbar agudo inespecífico. Se sugiere igual el uso del láser terapéutico de baja intensidad, el cual puede ser benéfico para el alivio del dolor, y el uso de punción seca puede ser benéfico siempre que se encuentre en puntos gatillo y debe ser realizado por profesionales certificados. Sin embargo, no se recomienda el uso de tracción en pacientes con dolor lumbar inespecífico. Actualmente, una de las técnicas que se está utilizando también para el control del dolor lumbar es la de la terapia Neurac, la cual consiste en el control de los movimientos apropiados por medio de ejercicio funcional y activación de neuronas con la propiocepción por medio de la vibración. Hablemos un poquito de los ejercicios de Williams, los cuales corresponden a la flexión del tronco, los cuales se realizan acostado boca arriba con las rodillas dobladas y separadas y los pies apoyados y se levanta la cadera. Igualmente se pueden levantar las rodillas, sujetarlas con las manos y jalarlas hacia los hombros. Después apretar el abdomen y los glúteos al mismo tiempo, de manera que la columna se pegue a la colchoneta o a la superficie donde se realice la actividad. Y con la pierna izquierda doblada y la derecha extendida, levantar la pierna sin doblar la rodilla y con el pie a 90 grados. De esta manera vamos a estar logrando la flexión del tronco para disminuir el dolor. Ahora hablemos de la higiene de columna, lo cual ya habíamos platicado desde un inicio a lo que corresponde y consiste en aprender cómo adoptar posturas y realizar movimientos o esfuerzos de forma que la carga para la columna sea la menor posible. Esto, el objetivo pues es aprender a realizar los diferentes esfuerzos de la vida cotidiana de la manera más adecuada con el fin de disminuir el riesgo de padecer dolores de espalda. Estos ejercicios de higiene de columna corresponde en dormir en una cama dura, de lado, con las rodillas y la cadera semiflexionadas, no dormir boca abajo, colocar una almohada entre las piernas, mantener la espalda derecha apretando el abdomen y los pies bien apoyados en caso de estar sentado. Si el dolor es intenso, dormir boca arriba con las rodillas un poco dobladas y separadas. Al manejar las rodillas bien dobladas. En caso de dolor también muy intenso, nos podemos colocar boca abajo con una almohada en el abdomen y colocar una bolsa de agua caliente, cargar el peso de forma equilibrada, evitar las posturas incorrectas. Para levantar objetos pesados hay que agacharse en cuclillas, no empujar cosas que de manera de frente, sino realizarlo apoyando toda la espalda. También debemos de estar cambiando la posición de los pies en caso de hacer actividades repetitivas como planchar o cocinar, ir utilizando un banquito y cambiar la posición de los pies para aminorar la carga. Siempre tratar de alcanzar las cosas directo a la altura de la cabeza, no hacer un esfuerzo mayor, y esto con la finalidad
como mencionábamos, de disminuir el riesgo de padecer dolores de espalda o lumbalgias. Retomamos un poquito la rehabilitación biopsicosocial, la cual nos va a ayudar a reducir el dolor, mejorar la función en pacientes con dolor lumbar crónico, reducir el ausentismo laboral y restaurar el retorno al trabajo. Dentro de estas intervenciones psicosociales vamos a hablar de las banderas azules y las banderas amarillas. Retomando un poquito lo de las banderas azules y amarillas, las banderas azules se utilizan como un instrumento de identificación de factores pronóstico para la reincorporación al trabajo en pacientes con dolor lumbar inespecífico, tomando en cuenta la insatisfacción, estrés o el miedo. Deben ser identificadas en todo paciente lumbar que desempeñe una actividad laboral remunerada con fines pronósticos de reincorporación laboral. Y las banderas amarillas es en donde vamos a identificar los obstáculos biopsicosociales que el paciente con dolor lumbar presenta para que se reincorpore a sus actividades y deben de ser identificadas para evaluar el riesgo de cronicidad o establecer el pronóstico. En este caso, indagamos un poco en creencias, comportamiento, el diagnóstico que ya se le dio, las emociones, la familia y el trabajo. ¿Cuáles son nuestros criterios de referencia ante un paciente con una lumbalgia, ya sea crónica, inespecífica, aguda o subaguda? Cuando el dolor lumbar o radicular asociado a signos de alarma, esto con la finalidad de establecer un diagnóstico diferencial y establecer el tratamiento oportuno. En todo paciente que se sospeche un síndrome de Caude-Quina y cuando hay un dolor radicular sin signos de alarma, es decir, un déficit neurológico que persiste durante más de 46 semanas sin mejoría, habiendo realizado ya un tratamiento adecuado a lo que comentamos anteriormente. Dentro de las especialidades que nosotros vamos a poder referir un paciente con lumbalgia está reumatología, en el cual referimos a un paciente con un cuadro clínico de dolor lumbar de características inflamatorias, artritis, alguna elevación de los reactantes de fase aguda y alteración radiográfica de columna dorsolumbar y o sacroiliacas. A medicina de rehabilitación, cuando el dolor lumbar es recurrente o cuando la lumbalgia es mayor de 12 semanas o incluso cuando queremos establecer algún tratamiento de programa de ejercicios. Al neurólogo, a un paciente con más de 6 semanas de dolor crónico de característicos atípicos, algún déficit neuromotor nuevo o un déficit neuromotor progresivo. A medicina del trabajo, que igualmente lo comentamos desde un inicio, aquel paciente trabajador con más de 6 semanas de incapacidad y que se requiere comprobar mayor incapacidad o por alguna incapacidad prolongada. Y finalmente, a segundo nivel, cuando tenemos una duda diagnóstica y hay recurrencias frecuentes sin un factor desencadenante demostrable, es decir, sin actividades repetitivas, sin actividades que incrementen el dolor o con ejercicios que generen aumento en dolor, o en el caso psicológico, cuando hay algún tipo de depresión, ansiedad o problema familiar. Importantísimo la vigilancia y seguimiento en un paciente con lumbalgia, ya que los episodios de dolor mejoran rápidamente, pero la persistencia de los síntomas residuales son frecuentes. Es importante mencionar también que la lumbalgia va a presentar un curso fluctuante que un curso autolimitado y benigno. Un episodio previo de dolor lumbar va a estar relacionado con cronicidad y recurrencia de lumbalgia si no se atiende adecuadamente. La presencia de algún tipo de depresión en pacientes con lumbalgia va a favorecer la cronicidad del padecimiento. Recomendar al paciente continuar con las actividades de la vida diaria, con una incorporación al trabajo siempre que el dolor lo permita, de manera rápida. Instruir al paciente con relación al seguimiento, acudir a consulta si es que no hay mejoría con el tratamiento establecido y ante algún dolor intenso que persista, que empeora o que progrese. Igualmente, recomendar una consulta entre las 2 y 4 semanas de instituir el tratamiento con la finalidad de evaluar una respuesta terapéutica. Dentro de mi experiencia, he podido establecer una buena conexión con el paciente en el cual mantengo comunicación con el fisioterapeuta, el cual establece el tratamiento de ejercicios
enviando un reporte y estando en constante comunicación, ya que recordemos que es un tratamiento multidisciplinario. Por tal motivo es importante tener comunicación con los otros médicos para llegar al diagnóstico y a la evolución satisfactoria del paciente. ¿Cómo vamos a prevenir un episodio de lumbalgia? Dentro de las intervenciones de prevención, prácticamente es con actividad física, realizando ejercicio aeróbico, fortaleciendo los músculos extensores de la espalda y evaluando los factores biopsicosociales y de satisfacción laboral que puedan contribuir a un accidente o a algún cuadro de lumbalgia mecánica, inflamatoria o postural. La edad mayor de 50 años se asocia con retraso en la reincorporación al trabajo y la cronicidad, y el dolor lumbar irradiado y la presencia de la SEG dentro de la exploración física nos va a asociar a una recurrencia y prolongación de los días de incapacidad temporal. En este caso es cuando también tenemos que hacer una referencia a segundo nivel o a especialista. ¿Qué sucede en casos de incapacidad laboral? Se recomienda tener en consideración factores predictores de cronicidad, es decir, episodios previos de dolor lumbar, edad mayor a 50 años, que hay un dolor irradiado, la presencia de la SEG, incapacidad producida por el dolor al inicio del episodio, depresión y aislamiento social y una alta demanda física en el trabajo. Estos son los factores a considerar para poder o no extender una incapacidad a un paciente con una lumbalgia aguda, subaguda o crónica. Importante informar al paciente que la lumbalgia es un proceso benigno que cursa con un dolor en la región lumbar y que tiene una buena evolución. Que durante el episodio del dolor, evite el reposo en cama, se mantenga el mayor grado de actividad física diaria posible hasta lo que permita el dolor, que se utilicen analgésicos como el paracetamol para disminuir el dolor y permanecer activo, que conozca los episodios del dolor, cómo son y que también se pueden repetir, y de igual manera indicarle algunas medidas que pueden ser beneficiosas, como adquirir hábitos saludables en la realización de sus tareas habituales, que hablamos de la higiene de columna, ya habíamos comentado que era planchar, escribir, cargar objetos, dormir, sentarse. Eso es la higiene de columna. Que haga ejercicio de manera regular y que evite movimientos repetitivos o posturas prolongadas. Recomendaciones finales para el paciente. Una reincorporación laboral temprana asociada a un tratamiento analgésico. Información y educación al paciente con relación a la evolución y tratamiento del dolor. Mantener contacto regular con los empleadores sobre las formas de asegurar un retorno seguro al trabajo para evitar recaídas. Evaluar el tiempo de reincorporación laboral según el nivel de actividad, intensidad y tipo de dolor, edad del paciente y las medidas preventivas en el trabajo. Y no se recomienda otorgar incapacidad mayor de 2 días a los pacientes que tienen una lumbalgia aguda inespecífica, a menos que se encuentre una lumbalgia aguda con una causa subyacente, es como nosotros podemos otorgar una incapacidad más prolongada. Y se preguntarán por qué tanto hincapié en recomendaciones a los pacientes. Todos los pacientes quieren estar en reposo por el dolor, pero hay que indicarles evitar el sedentarismo. El exceso de peso corporal también va a influir negativamente en la espalda, en la región inferior de la columna, en la región lumbar. Indicarles el bajar de peso, que practique actividad física para liberar tensión, movilizar articulaciones y tonificar los grupos musculares para que se encuentre en óptimas condiciones. Y finalmente, recomendaciones para ustedes como médicos. Informar y educar al paciente las medidas de higiene postural, así como los ejercicios de flexión básicos. Informarles sobre un acondicionamiento físico para disminuir el riesgo de agudización. Evitar cargar objetos pesados en posiciones inadecuadas, recordando mucho hincapié en la higiene de columna. Investigar aspectos biopsicosociales que estén condicionando un aumento o incremento de dolor. El tipo de actividad laboral a la que se dedica su paciente. E invitarlo a un retorno temprano a la actividad física habitual.
Obviamente en el tipo de actividad laboral tenemos que investigar cuál es la actividad que realiza, qué posturas utiliza, qué herramientas utiliza, si realiza o no algún tipo de esfuerzo para realizar su actividad y la frecuencia del esfuerzo que realiza, con la finalidad de identificar situaciones potencialmente nocivas y tratar de hablar con su jefe para aminorar esta situación. Igualmente, mucho hincapié en que el reposo prolongado o inactividad física va a perpetuar el dolor lumbar y también siempre comentar al paciente que dentro de las primeras 6 semanas el 90% de los episodios de lumbalgia se resuelven satisfactoriamente siguiendo el tratamiento y las recomendaciones previamente indicadas. Gracias, eso ha sido todo, espero que te haya funcionado y no olvides darle like, compartir y suscribirte para poder llegar a más gente y poder seguir haciendo más videos y clases explicativas de diferentes temas. Déjame un comentario sobre qué tema te gustaría que habláramos en la próxima ocasión. Adiós.